Dios te bendiga, amigo y hermano que nos sintonizas en esta hora. Te damos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración a Dios que hemos preparado primeramente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y luego para el deleite de cada uno de las personas que nos sintonizan en esta hora. Qué mejor, ¿verdad? Después de un día de trabajo, de un día largo, que separar este momento para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido disfrutar de este nuevo día, que nos ha permitido disfrutar de nuestro trabajo, que nos provee, ¿verdad? Que en agradecimiento a Él queremos separar este momento para poder dedicarle este tiempo y que podamos alabarle y Él nos bendiga con lo que ha preparado, ¿verdad? Para nosotros en esta hora. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a este programa, así que te invito a que me acompañes ahí donde quiera que tú estés. Vamos a hacer esta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor y de infinita misericordia, venimos delante de tu presencia, agradecido Dios Todopoderoso por este maravilloso día que tú nos preparaste, que nos has permitido, Señor, vivir. Gracias porque a pesar de que ha sido un día largo de trabajo, a pesar de que la situación que estamos viviendo no ha sido fácil, tú has estado con nosotros y tú nos acompañas, Señor, tú nos provees, Padre Santo, tú nos cuidas y nos proteges, Dios Todopoderoso, y por todas esas cosas te damos gracias, Señor. Y en esta hora queremos pedirte que tú seas tomando control de todo lo que va a estar pasando, Señor, en esta hora, Dios Todopoderoso, Jesús. Sé tú tomando control, Señor, de las alabanzas, Padre Santo, de la administración de la palabra, Dios Todopoderoso, y así seas tú hablando a cada vida que se allegue, Dios Todopoderoso, a esta transmisión, que puedan recibir, Dios Todopoderoso, lo que tú has preparado y que puedan cubrir toda la necesidad que cada uno de los que se allegue pueda estar pasando en esta hora conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos creyendo en que tú has escuchado nuestra oración. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero compartir con ustedes una ilustración que encontré y me parece interesante porque nos enseña, ¿verdad?, a que aún en la dificultad nosotros tenemos que depender de Jesucristo, utilizando una herramienta que tenemos en nuestro poder y que el mismo Dios nos enseñó. Y dice así: cierto día un señor estuvo trabajando en un proyecto en una finca de palma africana. Esto es un fruto. Vio que utilizaban búfalos para extraer el fruto. Esto le pareció interesante, ya que no son animales de la región, sino que los traen de Asia y África. Dialogando con un ingeniero, le preguntó cuáles eran las ventajas de usar estos animales para la extracción de la fruta. Por supuesto, el costo de usarlos en vez de usar maquinaria es una ventaja. Además, que poseen fuerza para jalar grandes cantidades de fruta. No perjudican el suelo como lo haría un tractor, pero lo más que le impresionó al Señor fue cuando le dijo: y tienen doble 4x4. ¿Sabes cuál es la doble del búfalo?, preguntó el ingeniero, y no obtuvo respuesta, pero el ingeniero le dijo: cuando hay mucho lodo y una cuesta muy empinada, difícil de subir con la carga, el búfalo dobla sus patas delanteras y sube la cuesta con sus rodillas. Qué interesante, ¿verdad? Como cuando nosotros podamos estar pasando situaciones y llevando carga pesada, podemos doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Y el Señor mismo nos va a ayudar ¿a qué? A multiplicar nuestras fuerzas. La Biblia dice en Isaías 40:29 que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así es que, así como el búfalo, que cuando está cansado es cuando más esfuerzo, empeño pone para llevar la carga, así tenemos que hacer nosotros. También el Salmo 92 en el versículo 10 nos dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Hermano y amigo que me escuchas en esta hora, no importa la situación por la que tú estés pasando, si de momento tú sientes desmayar y sientes que la carga es pesada, dobla tus rodillas como lo hace el búfalo
y no importa la carga que tengas, sigue subiendo, porque nuestra ayuda viene de lo alto, del cielo, de Dios, que está pendiente a cada una de nuestras situaciones y obrará en nosotros conforme a su voluntad. Y recuerda que Dios nunca da cargas que nosotros no podamos llevar. En esta hora vamos a dejar a nuestro hermano Marcos Rivera con una alabanza para la gloria del Señor y para el deleite de nuestras almas. Dios te bendiga. Nos vemos en breve. Dios le bendiga a mis amados hermanos en Cristo. Mi nombre es Marcos Rivera, pertenezco a la iglesia La Hija del Tabor, cuyo pastor es el reverendo Héctor García García. Y quisiera adorar a Dios con una alabanza que se titula ¿Cuán grande es Él? Sí, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón
Dios les bendiga. Hermosa la alabanza, ¿verdad? Que nuestro hermano Marcos ha deleitado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuán grande es Él. ¿Te has puesto a pensar cuán grande es Dios? ¿Realmente piensas que Dios es grande en tu vida? El Salmo 135:5 dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Esto quiere decir, ¿verdad? O representa cuando decimos que Dios es grande y cuando reconocemos que Dios es supremo, que Dios es soberano y que la grandeza de Dios está por encima de todas las cosas, inclusive por encima de nuestras metas, por encima de nuestros anhelos, por encima de todos nuestros deseos, por encima de todo lo que nosotros podamos querer, pensar o imaginar. Es cuando entonces nosotros aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a saber que no hay problema que Dios no pueda solucionarlo. ¿Por qué? Porque Dios es grande y es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que el coronavirus que nos ha tocado vivir, que la pandemia. Así es que no importa, vuelvo a repetirte, por el problema, situación o circunstancia que nosotros podamos estar pasando, que la podamos entender como negativa, Dios es más grande inclusive que eso, y Dios tiene un propósito para con ello. Sin más preámbulos, en esta hora vamos a dejar a nuestro hermano, el reverendo Héctor Iván García Maldonado, con el mensaje de la palabra en esta hora. Escucha, porque Dios quiere hablar a tu vida. Dios te bendiga, iglesia. Este es tu amigo y hermano, reverendo Héctor Iván García. Ciertamente es un gozo y tenemos gran satisfacción en estar aquí esta noche ministrando la palabra del Señor. Quiero decirte a ti que me escuchas a la distancia y que no le sirves al Señor, que Dios es bueno, que Dios siempre está pendiente de ti en medio de tus circunstancias, de tus eventos particulares, de tu necesidad. Dios siempre tiene palabra de Él, directa para tu corazón, para tu familia, para tus compañeros de trabajo. Así que te invito a que si tienes gente cercana a ti, dile que te acompañen en esta hora y que así como ha transcurrido este servicio de principio hasta este momento, puedas seguir escuchando no solamente la palabra cantada y la palabra ministrada en oración, sino también la palabra directa de lo que el Señor tiene para ti desde su corazón a través de nuestros labios, y que puedas tú recibir y ser, aleluya, bendecido a través de ella. La Biblia enseña en el versículo 18 del capítulo 28 del libro de los Proverbios del rey Salomón lo siguiente: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. En esta noche Dios me ha inquietado a traerte un contraste en lo que es el vocablo integridad versus el vocablo perversidad. La palabra está llena de muchos contrastes. El Señor se ha encargado a lo largo de los tiempos enseñarle al hombre lo que es la diferencia, la distinción de servirle a Él y de no servirle, de caminar en Él y de no andar en sus caminos. Ciertamente el Señor siempre ha tenido el interés de que el hombre se acerque a Él, de que el hombre le busque. Dadas las circunstancias que ocurrieron en el jardín del Edén, cuando el hombre mismo decidió perder esa relación con Dios, cuando decidió escuchar la voz del enemigo, cuando la mujer Eva hizo caso a la palabra del enemigo, haciendo hasta por mentiroso el propio Dios, cuando Dios había sido bien claro diciendo: de todo árbol tú podrás comer, excepto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto. Ese fue el único fruto que el Señor no quería que ellos disfrutaran. Y la razón era sencilla. Era porque el Señor los había creado en una santidad, en una perfección plena, vivir en una eternidad con Él, disfrutar de una relación íntima con Él en el jardín del Edén. Por eso es que Dios le confió la mayordomía, la administración,
de los frutos de la tierra, los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo ese paraíso hermoso que Él había creado en 7 días, incluyendo la propia creación del hombre. La Biblia dice que lo puso Dios en las manos de ellos. Y por eso es que el salmista en un momento dado dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos, porque todo Dios lo hizo bueno. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, inclusive la humanidad. Sin embargo, Satán, en el afán que tiene de contradecir a Dios en todo, Satanás, el enemigo, que tiene una obsesión con ir en contra del orden establecido por Dios, tanto en la naturaleza como en la sociedad, para la familia, para el hombre y la mujer, para todo lo que Dios creó y estableció de manera precisa y ordenada y con sentido. Contra eso el enemigo ha establecido un desorden, ha establecido un caos. Fíjense que cuando vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, la Biblia establece que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios vino a poner orden. Dios vino a establecer y a llenar ese vacío, dando orden, dando una estructura, dando un sentido común a las cosas. Por eso es que el evangelio lo vivimos con un sentido común. Nosotros no alabamos a Dios, no hacemos las cosas como cristianos y como evangélicos y como pentecostales por un capricho de hombre o simplemente porque otro lo hizo y yo lo sigo. No, hacemos las cosas que hacemos porque Dios estableció un orden para todo. La ciencia lo ha demostrado, la sociología lo ha demostrado, la antropología lo ha demostrado, la arqueología y tantas estas ramas del conocimiento del saber humano han tenido que demostrar y han evidenciado la realidad de ese orden natural que Dios estableció para todos los componentes que rodean al hombre, en términos individuales, en términos espirituales, en términos físicos, en términos materiales, en términos sociales. Y por eso es importante que vayamos al origen para entender por qué Dios hace una diferenciación, por qué Dios hace un contraste entre lo que es estar completo y lo que es estar torcido. Porque integridad significa estar completo y la perversidad significa estar torcido. Y fíjense que cuando miramos esas dos acepciones, ¿verdad? Para estos dos vocablos, nos damos cuenta que aquellos que tienen el interés de permanecer, de estar siempre en lo correcto, en lo propio, en lo que se debe hacer de manera natural, de forma correcta, entendemos que siempre tiene que haber una integración, tiene que haber un esfuerzo de completar, de estar enteros en todas las acciones que hacemos. Cuando uno es entero, no hay cabida para roturas, no hay cabida para que haya ningún tipo de cisma, para que haya ningún tipo de hueco en la estructura, porque cuando usted desarrolla algo que debe estar completamente, ¿verdad? Y valga la redundancia, entero, significa que en ello hay integridad, no hay falla ninguna. Y aunque ciertamente nuestra naturaleza humana nos motiva en muchas ocasiones a fallar, Dios pretende que no lo hagamos. La intención del Señor es que estemos conscientes de que nosotros tenemos la capacidad de no hacer lo incorrecto, de no hacer lo inapropiado. Por eso es que nos ha dado una conciencia y un libre albedrío. Y todo eso fue dado y otorgado en el principio. Por eso es que Dios integró en nuestra naturaleza humana 3 elementos que uno sin el otro no pueden existir. Que es la materia, que es el alma, que es el cuerpo, que es el espíritu. El cuerpo no puede vivir sin el alma y sin el espíritu. Y el espíritu no puede coexistir con otra cosa que no sea el alma y el cuerpo. Porque así lo determinó Dios. Por eso es que cuando Dios creó al hombre, establece claramente que el Señor formó del suelo, del polvo de la tierra, un muñeco de barro, un cuerpo, sopló en él espíritu, aliento de vida, y vino a ser el hombre un alma viviente. Y bajo ese principio de integridad, de entero, de estar completos, donde no hay torcedura, donde no hay rompimiento, donde no hay huecos, estamos
completamente sustanciados para poder depender unos componentes de otros y dentro de esa integración responder correctamente a lo que es el orden natural de las cosas. Sobre esa base es que Dios estableció el concepto de la integridad. Un concepto que nos permite a nosotros hacer conciencia y ejercer esa capacidad libre, decisional que tenemos de escoger siempre lo correcto, lo propio, lo que debemos hacer de manera eficiente, efectiva, que no altere la naturaleza en sí misma, que no altere lo que nosotros debemos ser ante la sociedad, ante nuestras familias, ante el entorno que tengamos, inclusive ante nosotros mismos. Cuando el hombre quebrantó eso, no haciendo caso a lo que Dios había establecido, empezó a perder privilegios, empezó a haber fraccionamiento, empezó a haber rotura en su vida, empezó a quebrarse, a romperse, a perderse esa entereza, a perderse esa integridad en medio de la vida del hombre. Y fíjense que cuando eso acontece, la Biblia enseña que el hombre perdió años de su vida, perdió la eternidad, un regalo hermoso que el Señor le había dado a Adán y a Eva y a los hijos e hijas que ellos habían reproducido en el Edén. Fíjense que en medio de ese proceso pierden la vida y ganan la muerte, porque claramente el Señor dijo: ahora espinos y abrojos te producirá la tierra, vas a tener que hacer más esfuerzo, vas a tener que sacrificarte más para producir por ti mismo lo que yo te había dado a ti. Podemos deducir de eso muchas cosas. A la mujer le dijo: aumentaré el dolor de tus preñeces. Eso nos da un indicio, ¿verdad? Para aquellos que hemos estudiado la palabra, de que posiblemente, y lo decimos con un grado de especulación, pero con cierto sentido, ¿verdad? Cuando se habla de aumentar, es de multiplicar. O sea que ya Eva había experimentado un poco lo que era la preñez dentro del jardín del Edén. Pero más allá de eso, también el Señor le dice, aparte de que le dice a la mujer lo que acabo de plantear, de que aumenta el dolor de sus preñeces, de que al hombre le va a dar más trabajo, también le quita la eternidad. Eternidad que está garantizada a través de Jesucristo cuando confesamos su nombre y nos volvemos a Él. Y buscamos de Él ese camino de integridad. Por eso es que en el origen es que se desplaza toda esta problemática, toda esta distinción que Dios tiene que hacer entre lo que es estar completo, íntegro, y lo que es estar con roturas, con torcimiento, lo que es estar en perversidad. Por eso, cuando el sabio Salomón hace señalamiento de estos dos conceptos, perdónenme, nos está diciendo el primero y el más esencial. Aquel que anda en integridad, su camino es un camino de salvación. Es un elemento profético que Salomón trae. Es un elemento necesario entenderlo desde la perspectiva de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es una coherencia profética, escatológica, donde Dios muestra a su siervo Salomón la necesidad de ese principio que ya tú y yo conocemos y está disponible, que es el camino de la salvación. La Biblia dice claramente que Jesús, hablando de esto, planteaba y decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y mire qué cosa interesante. 3 elementos que están asociados a la integridad. Porque cuando hablamos de camino, el mismo Jesús hizo un contraste entre un camino ancho y un camino angosto. Hay gente que ha dicho que todos los caminos conducen a Dios. Yo quiero decirte en esta noche que eso no es correcto, eso no es cierto. El único camino que conduce a Dios se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, aleluya. Y por eso cuando Jesús habló de ese contraste
de esa diferenciación del camino ancho y el camino angosto, precisamente lo hizo para ilustrarnos a nosotros lo que Salomón nos ha escrito y nos aconseja en esta noche, lo que es andar en camino de integridad y lo que es andar en un camino de perversidad. Porque el destino es muy distinto. Jesús decía de forma paralela a este pasaje en Salomón, en el capítulo 28 de los Proverbios que leímos esta noche, Jesús decía que el camino ancho, muchos entran por él, pero el fin es camino de muerte, es maldición. Pero en el camino angosto, muy pocos entran por él. Es un camino difícil, es un camino donde hay que hacer sacrificio, es un camino que a mucha gente le gustaría que fuese más sencillo. Pero la realidad dicta en el Evangelio y en nuestra realidad espiritual, nuestra vida espiritual, que andar por él demanda de nosotros un empeño, un esfuerzo, un compromiso. Pero dice la palabra que su fin es camino de vida, es camino de bendición. Así que cuando Salomón nos plantea que el camino de la integridad, aquellos que caminan por él alcanzan la salvación o son salvos, nos está planteando el mismo principio del camino ancho y angosto. Nos está planteando precisamente la realidad de lo que el hombre tiene que distinguir en su libre capacidad de tomar decisiones y entender que la atención que tiene que dar a su alma, a su cuerpo y a su espíritu es igualmente balanceado y que tiene que tomarlo en consideración para poder alcanzar esa relación original que Dios estableció con Adán y Eva. Esa armonía, esa bendición de ser santos, esa eternidad que Dios promete para aquellos que la buscan y que la abrazan. Por eso es importante que en ese contraste que Dios hace y que ha tenido que hacer, dejando que el hombre determine sus propios caminos, en ese contraste Dios define, Dios establece que aquellos que seguimos el camino de integridad no podemos dar por sentado las vivencias con las experiencias que tengamos, lo que significa andar por completo delante de Él, sin descuidar un ápice, aleluya, de nuestra vida ante nada ni nadie. Por eso es que el apóstol decía en un momento dado, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Es importante que estemos alertas, que seamos atalayas, vigilantes de nuestras propias acciones. Porque si no, puede uno entrar en perversidad. Nuestro pastor nos ha enseñado por muchos años que este concepto de la mentira no es meramente la falta de la verdad. Fíjense que cuando ahorita les planteé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos trae ese segundo punto. La mentira es ausencia de la verdad. Y nuestro pastor nos ha enseñado que aun cuando nosotros queramos por conveniencia decir una hora redondeada, ¿verdad?, el minuto más cercano, la realidad es que eso no sería una verdad. Decir que son las 7:15 de la noche cuando son las 7:13, eso no es verdad. Y lo mismo pasa con muchos otros aspectos de nuestra vida. A veces pensamos en decir cosas que son coloquiales y que son parte de nuestro día a día como pueblo, pero no nos damos cuenta que a través de esas expresiones coloquiales podemos estar mintiendo. Y como ello, muchas otras cosas más. Por eso es que las exigencias bíblicas para nosotros son bien detalladas, son bien precisas. Dios no dejó al margen de la interpretación nada. Dios fue bien claro. Dios ha sido bien preciso. Perdonen. Ha sido bien claro y bien preciso en la forma y la manera que debemos vivir. Toda nuestra vida está atada y subordinada a lo que dice la Biblia. En el ámbito de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras expresiones, de la forma en que andamos, que vestimos, la forma a veces que hacemos gestos con nuestra boca, digo, con nuestra expresión facial, ¿verdad? Todo eso se enmarca dentro de lo que Dios exige para nosotros en nuestra vivencia cristiana. Por eso es que tenemos tanta mezcla, tenemos tantos conceptos absurdos, tenemos tanta gente justificándose en tantas cosas que pierden de perspectiva lo que debe ser el filtro de su vida, que es la palabra del Señor.
Yo no soy perfecto. Tú tampoco no lo eres. Aquellos que estamos en el camino del Evangelio, vamos en esa dirección, aleluya. Y cada día se nos hace bien cuesta arriba poder vivir la palabra, porque estamos constantemente asediados, bombardeados por el enemigo. Pero qué bueno es saber que aunque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, tenemos una espada de doble filo, que es la palabra del Señor, que nos permite arremeter, ir a la ofensiva y mantener una armadura íntegra, completa, mostrando un testimonio como parte de nuestro camino a la salvación. Vivir el Evangelio no es fácil. Andar en integridad no lo es. ¿Cuántos políticos nos han estado prometiendo en estas pasadas elecciones o campañas eleccionarias tantas cosas que han repetido una y otra vez? Y hay mucha gente que cae, hay mucha gente que piensa que eso se va a dar y no piensan, no analizan que en el fondo muchas de estas personas que han prometido cosas que van a hacer, esas cosas estarán supeditadas o no a muchísimos otros factores de los cuales ellos no tienen control, y ellos sabiéndolo, aún así lo prometieron. Y eso es mentira. Eso es corrupción. ¿Cuántos políticos no tenemos, o líderes, o gente alrededor nuestro, que se pasan todo el tiempo con la mentira, haciendo transacciones y logrando supuestos beneficios y éxitos para ellos y para los suyos? Es importante que usted entienda que en medio de la vida del cristiano, nuestra dependencia no está en los hombres. Nuestra dependencia está en Dios. Que Dios es el que genera, es el que proporciona, es el que hace posible todas las cosas para nosotros en el camino que le servimos a Él. Yo no tengo que depender de los hombres para lograr bendiciones. Yo no dependo de los hombres ni de lo que la sociedad y los gobiernos me brinden para yo alcanzar las bendiciones y las promesas del Evangelio y las promesas que el Señor me ha dado en mi aspecto individual. Todo lo contrario. Mi dependencia es de Dios. Por eso el salmista decía: maldito el hombre que confía en el otro hombre y pone su brazo, pone carne por su brazo. No estamos llamados a andar en integridad según los hombres entienden. Estamos llamados nosotros a andar en integridad conforme a lo que nosotros creemos y entendemos. La palabra de Dios ha sido clara porque la verdad está escrita. Por eso el mismo Jesús decía: encontraré la verdad y la verdad os hará libre, porque la verdad es Él. Fíjense que toda palabra que sale de la boca de Dios, como Jesús dijo en el desierto al propio Satanás cuando le tentó, es lo que nosotros aquí estamos hablando desde ahora. Jesús es la verdad y la verdad no tiene ningún tipo de reparo. La verdad no tiene ningún tipo de incertidumbre. Cuando se habla con la verdad, se habla de manera completa, entera, sin omisión, sin inacción. El Señor demanda de nosotros que en ese camino de integridad, para evitar el camino de perversidad, andemos siempre con la verdad. Por eso es que los caminos de Dios son verdaderos. Y se ha demostrado una y otra vez. La Biblia nos enseña y nos aconseja que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Porque el que es íntegro no se esconde. Nuestro pastor nos ha enseñado desde muy jóvenes y enseña a nuestros jóvenes en la iglesia que aun cuando ellos tengan ciertas libertades, cierta liberalidad aún de su familia, ¿verdad?, en la confianza que se les brindan cuando tienen pareja, novios, novias, antes de casarse, siempre aconseja en el ámbito de la iglesia que los novios y las novias anden siempre exponiendo en la claridad, ¿verdad?, a la luz sus acciones, no buscando lugares oscuros para hacer cosas que a veces no son apropiadas en esa etapa de vida, porque todo tiene su tiempo. Yo que fui joven, hubo momentos en que no entendí ese planteamiento hasta que comprendí la distinción que Dios hace entre la luz y la oscuridad. La oscuridad nunca es buena. La oscuridad, esa ausencia de luz, no favorece a nadie.
En la oscuridad quedamos ciegos, no podemos ver claramente, pero cuando hay luz, en esa luz podemos nosotros ver con claridad todo lo que tenemos que hacer, todo lo que se hace contra nosotros o con nosotros. Y es en esa luz donde Dios revela de manera auténtica cuál es su propósito y su voluntad. Es de manera auténtica lo que Dios propicia para nosotros, el nosotros poder lograr desarrollar y llevar a cabo acciones que le agradan a Él y que son parte de lo que la Biblia nos exige. Por eso Dios hace una distinción entre la luz y las tinieblas, como te hemos hablado. Y por eso somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Un cristiano no puede andar en tinieblas. Y una persona que no conoce a Cristo, el Señor le ofrece la luz para que todo se aclare, para que todo se resuelva, para que todo quede dentro del marco de estar enteros, completos, que no haya roturas, que no haya ningún tipo de quiebra, que no haya ningún tipo de hueco, que podamos nosotros sentirnos como una sola pieza. Por eso el sabio Salomón nos da esa promesa de salvación, nos anticipa esa promesa de salvación para aquellos que mantenemos un testimonio y mantenemos una rectitud delante de Él. Las convicciones cuestan. Y precisamente la integridad demanda de nosotros convicciones profundas. Como te dije en otro momento de este mensaje, no somos perfectos. Podemos estar expuestos a situaciones y circunstancias que muchas veces nos pueden guiar en una toma de decisiones equivocadas, ya sea porque no dependemos de Dios o porque creemos que nosotros mismos podemos ir por el camino o por el lugar correcto, según nuestro criterio o nuestras experiencias de vida. Y ciertamente Dios nos ha dado una capacidad racional para tomar decisiones, pero estas tienen, sobre todo para aquellos que le servimos a Él, estas tienen que estar supeditadas a lo que la palabra establece para nosotros. Somos nosotros los responsables de conocer cuál es esa voluntad de Dios perfecta y agradable. Somos nosotros los responsables de andar siempre con la verdad. Oye, esa gente que dentro de un par de meses que entramos a este periodo contributivo de erradicar nuestras planillas, nuestra contribución sobre ingresos al gobierno, tanto estatal o federal, según aplique, toda esa gente que se empeña en hacer reclamaciones, deducciones de dependientes que no le corresponden, tenga mucho cuidado con eso. Usted podrá tener la ley de su mano, pero si sus padres no viven con usted y usted no los tiene en la vida real como dependientes de sus ingresos y de lo que usted contribuye para ellos, ¿sabe qué? No entre en esa práctica de que mi hermano lo reclama un año y yo lo reclamo otro año, aunque no vivan conmigo. Eso es mentira. Eso es falta de integridad. ¿Cuántos hombres y mujeres, líderes de organizaciones, de empresas, de gobiernos, estatal, municipal, federal, legislativo, judicial, dan una apariencia de una integridad cuando tras bastidores han generado acciones de mentiras o acciones perjudiciales para beneficiarse ellos o beneficiar a otros? Eso es corrupción. Y en fin, podemos seguir traduciendo tantas otras acciones que uno mismo, consciente o inconsciente, pueda desarrollar y tratar de pensar o creer que eso no es malo. Cuando alguien me pregunta a mí, fulano, ¿esto es malo?, es porque hay una conciencia de que algo no está bien. Hay gente que genuinamente lo pregunta, hay gente que genuinamente te dice, mira, que yo no sabía que eso era así, o yo entiendo que no, ¿verdad? Y tiene unas percepciones y unos elementos valorativos muy distintos a los de uno. Pero la realidad es que la vida no está llena de zonas grises. Yo tuve un jefe una vez que me dijo, es que pues, yo trabajo mucho con las zonas grises, no hay nada concreto y eso no es correcto. La vida está llena de absolutos. Está la vida y la muerte. Está la bendición y la maldición. Está lo correcto y lo incorrecto. No hay posiciones intermedias. Jesús tuvo esa experiencia en la cruz del Calvario. Jesús tiene una posición céntrica, objetiva, una posición definida, que no va ni a derecha ni a izquierda,
como hacen los políticos, izquierdistas, derechistas o de centro. Jesús tuvo 2 ladrones a su lado. No hay tal cosa como un ladrón bueno, un ladrón malo, como nos quiere vender la tradición. Eran 2 ladrones y punto. 2 hombres que cometieron errores, 2 hombres que fueron ajusticiados, que eran unos criminales, que habían cometido con intención actos de perversidad. Anduvieron en caminos de perversidad los 2. Pero estando allí, uno de ellos, aleluya, uno de ellos reconoció que Jesús no era un ladrón, que en Jesús no se había hecho justicia, que Jesús estaba allí con otro fin. Y por eso cuando él le miró, le dijo: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí en tu reino. Hubo allí un acto espontáneo, genuino, de entrega, de reconciliación. Hubo un acto allí, en última instancia, en el último momento de la vida de ese hombre, de acercarse a Dios, de reconocer que la integridad tiene una gran diferencia. Es altamente valorada por encima de la perversidad. Hay mucha gente que piensa que obtener las cosas fáciles a través de actos perversos conlleva beneficios a corto, mediano y hasta largo plazo. Oiga, pero la mayoría, cuando mira hacia atrás o cuando se ve en la circunstancia en la que vive en intranquilidad, vive bajo acecho, se siente perseguido, utiliza la mentira, no valora la vida y lo que encuentra es muerte. Y aún aquellos que creen haber prolongado su vida, viviendo acto tras acto tras acto de perversidad, utilizando el mal como su aliado, a la larga encuentran muerte espiritual. Y muchos de ellos ni siquiera mueren felices, por no decir todos. Por eso el que anda en integridad encuentra la salvación. Cuesta ser salvo. El sacrificio de Jesús costó grandemente. Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, orando delante del Señor, diciéndole al Señor: Señor, que pase de mí esta copa, yo no quiero pasar por este proceso, yo sé lo que me espera, yo sé a lo que me enfrento, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. Y la Biblia y el escritor bíblico plantea que las gotas de sangre, las gotas de sudor, eran como gotas de sangre. Así de espeso era el sacrificio. Así, esa manifestación física, agobiante, estresante para el Señor. No porque no quisiera hacer la voluntad del Padre, sino porque sabía que lo que venía era duro. Desde una perspectiva humana era duro. Ser azotados con latigazos, llevar una corona de espinas en la cabeza, enterrada en la cabeza, y tantas otras cosas que le pasaron al Señor en ese proceso del Calvario. Óigame, usted ni yo hubiéramos querido estar en esa posición. Pero Juan, en el capítulo 3, versículo 16, pasaje muy conocido de todos nosotros, nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. La perdición es el resultado de la perversidad. La rotura, el quebranto, el estar torcido, eso lleva a la maldición eterna. Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer elemento que Jesús tocó, hablando de la integridad: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Oiga, esa palabra yo soy
significa y viene del verbo ser. Se ha demostrado que en el antiguo hebreo eran 4 consonantes, YHWH. El Yahvé, el Jehová, el yo soy, el que ha existido, el que es, el que nunca ha cambiado. En Dios no hay sombra de variación. No hay cambios. Una vez nuestro pastor nos enseñaba y nos decía, y lo he vivido y lo he visto, el que cambia una vez, cambia 2 y hasta 3 y 4 y 5 veces. Pero el que está firme en sus principios, ese no cambia. Hay gente que uno puede respetar porque ellos entienden que tienen unos principios correctos y concretos. Y los podemos respetar, aunque estén equivocados. Pero los principios que nunca se han alterado son aquellos que el Señor dispuso en su palabra para ti y para mí. Por eso, andar en integridad cuesta. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo siempre he sido el camino. El yo soy lo que significa es un factor de tiempo, de eternidad. El camino siempre he sido yo. La verdad siempre he sido yo. Y la vida siempre he sido yo. Él es el autor de la vida. Él es el único capaz de dar vida y de quitarla. Por eso es que los hombres no tienen autoridad ninguna para quitar la vida. Por eso es que no creemos ni en el aborto, ni creemos tampoco en la pena de muerte, con todas las argumentos y las problemáticas que eso conlleve para mucha gente al escucharlo en estos momentos. Con todos los posibles escenarios que usted me pueda plantear, que a mí me puede ocurrir y que usted pueda inclusive invocar y decir, no, porque usted no ha vivido la pérdida de un hijo, usted no le ha matado a un pariente, o un sinvergüenza no le ha hecho daño a su familia, esto y lo otro. Puede ser cierto. Pero el cristiano que anda en integridad respeta y ama la vida. Y entiende y comprende que el dador de la vida, el único que da la vida, es Dios. Pero Dios da una doble vida. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Da la vida física, pero también da la garantía de vida espiritual. Nuestro pastor predicaba el domingo y en una de sus expresiones él decía que él no teme a la muerte, porque él sabe que más allá de la muerte, él va a alcanzar una vida eterna. Esa es la convicción que todos debemos tener. Es más que debemos, tenemos que tener, sobre todo los creyentes. El que no está en Cristo, esa esperanza no la tiene, a menos que la reconozca y la abrace, como la hemos abrazado nosotros. Y por eso es que se hace patente para nosotros los cristianos entender que si somos fieles y Él permanece fiel, ciertamente Él nos da la esperanza de vida que todos queremos alcanzar. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos podrá hacer cambiar una vez que nosotros entendamos el alcance y la relación íntima que llevamos con Él. Vivir el Evangelio es un privilegio. Es una experiencia, aleluya, sobrenatural. Y aunque ciertamente no estamos exentos de padecimientos, de luchas, de batallas, porque nuestra naturaleza humana tenemos que enfrentar nuestras realidades y no nos enajenamos de ellas. Ciertamente, cuando estamos conscientes de dónde estamos parados, cuál es nuestro fundamento, como dice la Escritura, podrán venir vientos, ríos impetuosos, azotar contra nuestra casa, pero nuestra casa no se cae porque está sobre las rocas. Aleluya. Es importante que tú hagas conciencia en esta noche de dónde tú estás parado. Esa diferenciación marcada de la perversidad contra la integridad, tú tienes que entenderla. Aun cuando tú no le sirvas al Señor o te hayas apartado de Él, tú tienes que entender ese conocimiento claro del bien y del mal. Por eso el Señor
Tú preguntarás y dirás, ¿por qué él puso el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto? Si sabía de antemano que el hombre podía o no fallarle. En su omnisciencia, Dios podía saber y entender y alcanzar conocimiento de todo, y todo lo que el hombre podía hacer, él lo podía anticipar. Pero lo lindo que tiene el Señor es que aún en medio de esa circunstancia de eternidad que le dio al hombre, le dio la capacidad de tomar una decisión. Y Dios confía, Dios parte de la premisa de una confianza plena que tiene en ti y en mí, de tomar decisiones correctas, de andar en integridad. Yo no puedo aquí especular otra cosa que no sea lo que diga la palabra, ni tampoco ponerme a pensar qué tal si hubieran pasado estas cosas. Eso ya aconteció y no podemos dar marcha atrás. Pero ciertamente hay algo que ha sido consistente en el marco de la historia bíblica y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Él siempre ha confiado que tú vas a tomar decisiones correctas. Eso fue lo que Dios le demostró, aleluya, a través del patriarca Job a la iglesia. Satanás lo vino a acusar, como está acusándote todo el tiempo. Y está todo el tiempo buscando la manera de cómo rodearte, de cómo hacerte caer. Sin embargo, si algo nos puede enseñar la vida del patriarca Job, es que cuando los hijos de Dios se presentaron delante de él, según dice el primer capítulo de ese libro, y entre ellos vino Satanás, el Señor, anticipando lo que Satán puede hacer contra el hombre, Dios le dijo con mucha precisión y con mucha claridad: ¿acaso no has considerado a mi siervo Job? Que no hay varón más recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Me acompaña Bella. Esa es la gata de casa. ¿Acaso no has considerado a mi siervo Job? Mire, el Señor sabe quién tú eres. El Señor sabe quién anda y quién no anda en integridad. El Señor sabe quién está dando testimonio y quién tiene la intención de andar en perversidad. Y eso nos aplica a todos. Que Dios está constantemente pasándonos por un proceso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a mirar y a ver, mediante el discernimiento de espíritu, dejando que el Señor nos redarguya por su espíritu, cuáles son las acciones concretas y correctas que debemos tomar. Y por eso Dios habló de Job como habló. No hay varón más íntegro, más justo, más recto, apartado del mal como él en toda la tierra. Hermano, hablar de esa manera, tiene que haber dicho mucho de Job en sus acciones. Y mire si Job era tan íntegro y tan recto que la Biblia nos enseña que cuando él comenzó a tener cada una de las calamidades que le llegó a su vida, donde perdió a sus hijos, perdió granja, perdió ganado, perdió sembradío, perdió su estatus como hacendado, que aún su propia mujer, porque estaba en crisis, porque oiga, no podamos excusar a la mujer de Job porque se quejó de la forma en que se quejó, cuando le dijo a su marido: maldice a Dios y muérete, porque para ella fue pesado también. Eran sus hijos, eran sus riquezas también, era su prosperidad, era su ambiente hogareño. Y lo curioso es que los criados que venían a dar las malas noticias hablaban de que fuego cayó del cielo. Hacían referencia a Dios, pero no al enemigo. Hay mucha gente que piensa que las calamidades vienen por consecuencia de los actos de Dios. Y yo quiero decirte, el enemigo no puede hacer nada sin pedir autorización al Señor. Y cuando Dios permite que el enemigo entre en una acción contra ti, es porque Dios ha anticipado en la confianza que te tiene a ti de que vas a tomar las decisiones correctas, aún en medio de tu prueba, aún en medio de tu aflicción. Que Job lo vivió. Cuando su mujer se quejó, como te planteé ya, la Biblia dice que Job le salió el paso y le dijo: mujer, ¿acaso vendrá el bien de Dios todo el tiempo y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Job no habló de Satanás, Job no habló de maldiciones, Job habló de Dios. Job reconocía
en el contexto de la integridad, del testimonio que él ya tenía delante de Dios, que el que permite, que el que faculta, el que tiene el control se llama Dios. Y eso es lo que todavía muchos de nosotros a veces nos falta por aprender, incluyéndome. No estamos exentos a la tristeza, ni al llanto, ni al lloro, ni a las calamidades, ni a la enfermedad. Esta situación del COVID, hermano, nos puede tocar a cualquiera. Obviamente, si seguimos las instrucciones y hacemos lo que nos corresponde, ¿sabe qué? Dios se encargará. Así pasó en Gosén. Las plagas llegaron a Egipto. Israel era parte del pueblo de Egipto en ese momento. Sin embargo, Dios libró a su pueblo cuando el pueblo seguía las instrucciones. Y si Dios permitiese que la enfermedad llegara a ti, que el COVID-19 llegara a ti, o llegara a mí inclusive, porque no estamos exentos, por más que nos cuidemos y sigamos instrucciones, Él sabrá por qué lo permite. Él sabrá por qué tú y yo tenemos que padecer o sufrir la necesidad o la situación. Pero también nos da la salida. Hay gente que ha visto la muerte de algunos compañeros creyentes bajo el COVID como una maldición. ¿No? Si Dios permitió eso, por la razón que fuese, porque Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Dios tiene el poder para levantar, como te dije, para dar vida, como para permitir la muerte. Porque el control lo tiene Él, no nadie más. No es la ciencia, no es la medicina, no son los medicamentos, no es el ventilador mecánico, no son los esfuerzos salubristas ni las vacunas, es Dios. Y si Dios ha permitido que hermanos y amigos creyentes, fieles seguidores del Señor, que no merecían posiblemente la muerte por el COVID, lo pasaran, es porque un propósito y una voluntad Dios tenía en ese proceso. Eso fue lo que le pasó a Job. Job vivió una plaga. Jehová dio, Jehová quitó. Y después que eso pasó, ese momento con su mujer pasó, Job vivió una de las enfermedades más terribles que una persona puede padecer, es la lepra negra. Y a pesar de haber pasado por eso, e inclusive en su trayectoria de experimentar esa condición de esa enfermedad, Job tuvo que entender desde otra perspectiva la realidad de Dios. Por eso él se expresó al final de ese libro, cuando Dios le restituyó, cuando Dios le sanó, aleluya, cuando Dios le levantó de esa condición de enfermedad. Él dijo claramente, yo sé que mi Redentor vive. Ahí está, la vida. Job, sin saberlo, reconoció la realidad de la vida en Jesucristo. Lo mismo que Jesús invocó con el yo soy. Y declaró claramente, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, Abba Shama, te ven. En el buen castellano puertorriqueño lo que significa eso es, antes yo parecía haberte conocido, creía en ti, hacía mi liturgia, mi adoración, mi alabanza, vi cómo tú me bendeciste, pero ahora después de este proceso puedo constatar que te conozco de manera más real y más poderosa. En algún momento dado de nuestras vidas, Dios nos permite pasar por situaciones que parecen ser repetitivas, pero no lo son. Y lo permite porque hay momentos en que podemos estar claudicando nuestra fe. Hay momentos en que podemos estar inclusive alejándonos de Él. Hay momentos en los que hemos puesto nuestra mirada y nuestra dependencia en cosas materiales y Él quiere que tú aprendas a depender de Él exclusivamente. Y por eso es importante que entiendas que esa proyección de Él como el camino, como la verdad y la vida, es lo que constituye el elemento de integridad, de estar completos ante Él. El camino de perversidad no es para nosotros, no es para el hombre en general tampoco, pero para salir de él y no andar por él, la Biblia nos enseña que tenemos que llegar a Cristo, entrar por ese camino angosto y llegar
a la plena presencia del Señor mediante su misericordia, su propósito divino y la capacidad que Él ya nos ha dado de enseñar, creer y vivir lo que por su palabra Él nos ha dado. ¿Saben por qué? Porque Salomón termina diciendo que aquel que tenga caminos perversos, a la larga, cae en alguno de ellos. Es triste ver mucha gente que han depositado sus confianzas en asuntos o en personas, creyendo que todo saldrá bien, creyendo en una falsa seguridad, y a la larga caen. Por eso, como Salomón decía, si caen en alguno de esos caminos perversos, ciertamente es lamentable ver que alguien que sabiendo hacer lo propio, lo bueno, lo correcto, decida y continúe a hacer perversidad. La inseguridad o la apariencia de seguridad y todo lo que implica eso en el entorno de las decisiones que toma cualquier ser humano que confía y cree que mediante actos particulares puede tener una garantía de vida o puede continuar manifestando acciones contrarias a la palabra o contrarias al bienestar social o a lo que la gente interpreta como correcto, ¿verdad? Como propio, dentro del más sentido estricto de esas acciones, y que inclusive hasta la misma justicia terrenal le asigna unas consecuencias, y esa gente persiste, o tú persistes en cometer, delinquir, actuar de la misma manera siempre, independientemente si te ven o no te ven. Eso es lo que hace Salomón al describir la palabra que trae, de que el que está en esa perversidad, en ese camino perverso, puede caer en alguno de ellos. Y por eso es importante que nosotros nos evaluemos constantemente en nuestras acciones. Yo no puedo esperar a que, en el caso de los que estamos en una iglesia, el pastor o el líder vengan a llamar mi atención o a decirme o a plantearme en qué yo he estado correcto o no en cuanto a mis acciones se refiere o mi vivencia cristiana. Eso depende de mí. Yo soy el responsable de mí mismo. La salvación es mía. Por eso es que el profeta decía que ni el padre vivirá el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. El alma que pecare ciertamente morirá. Soy yo el que está dispuesto y disponible a hacer lo correcto, andar en integridad. A Caín Dios se lo dijo en un principio, cuando vino a señalarle al Señor que él no era responsable de su hermano Abel. Sin embargo, él lo mató. Y lo mató por una tontería. Digo, para uno es una tontería en este tiempo. A lo mejor en aquel momento era algo significativo para él, no emocionalmente hablando. Pero él lo pudo haber resuelto de otra manera. Él se pudo haber acercado a Dios y decirle: Señor, no entiendo por qué rechazaste mi ofrenda. Pero no, él quiso tomar la justicia en sus manos. Se dejó cegar por el enemigo y prefirió matar a su hermano de su propia sangre, hijo de su propia madre y padre. Como pasa hoy. La gente se ciega. Siempre están viendo su bendito derecho. Yo tengo derecho, ese es mi derecho. Sí, pero ¿qué pasa con las consecuencias de tus actos? Y eso nos pasa a todos, en un mayor o menor grado. Por eso es que no podemos permitir que la perversidad invada nuestro corazón, ni un ápice de ella. Porque tenemos que andar en integridad. Hay cosas que no entendemos por qué pasan. Pero hay que ser como yo te dije que hizo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, hay que alabarle. Aunque no entiendas. Yo tengo un sinnúmero de testimonios en esa dirección. Yo no he entendido por qué han acontecido situaciones en mi vida, o en la vida de mi familia, o en la de mis hijos. Pero he tenido que vivir el proceso y he tenido que darle gracias a Dios y adorarle y confiar en Él. Y dejar que Él sea el que tome el control. Y ese es el problema de este tiempo. La gente no quiere ceder el control. La gente piensa que ellos son los que determinan, son los que rigen sus vidas, que nadie le impone nada.
Son ellos los que determinan sus caminos. Y aunque hay algo de verdad en eso, en el contexto de la capacidad decisional que tú tienes, sin embargo, Dios te dice en esta hora que si andas en integridad hay salvación. Pero si te mantienes en tus caminos perversos, tú vas a caer en alguno de ellos. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Historia personal, historia colectiva, historia mundial. No hemos querido aprender de los errores ajenos o del pasado. No nos remontamos a nuestra propia historia siquiera para recordar qué cosas tuvimos que hacer dependiendo del Señor y que Dios nos diera salida. Por eso yo te invito en esta noche a que pienses, que analices, reflexiones y comprendas que el Señor quiere tu bienestar, que el Señor quiere tu salvación y que estás a tiempo de hacerlo. El mañana no existe, aleluya, no existe. Faraón, viendo que las ranas estaban por encima de él y en toda su corte y en todo su país, en toda su nación, la que él dirigía, viendo la plaga activa, viendo esa situación transcurrir, imagínense, una rana, un animal pequeño, viscoso, no gusta, a mucha gente no le gusta tocarlas. Y él viendo esa realidad, Moisés va delante de él y le dice: deja ir a mi pueblo, dale la libertad. Dios quiere que tú los liberes de la esclavitud. Y Faraón le contesta: mañana. El mañana no existe. Vivimos un presente continuo. Como te dije anteriormente, ya lo que pasó, pasó. Ya aconteció. Ya no podemos trabajar con eso. Podemos aprender de ello, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tomar las decisiones que nos convienen. Lo que es bueno para mí es bueno para ti. Y el Evangelio es buenísimo para ti. Así que quiero cerrar esta noche, concluir en esta noche, que de la manera en que Dios inspira a Salomón, confirmando esa palabra 1500, 2000 años después a través de Jesucristo, la integridad es el elemento esencial para la vida del hombre. No únicamente para el que cree o para los que vivimos la palabra, sino para también a ti, que todavía no has tomado una decisión de acercarte al Señor o de reconciliar tu vida con Cristo. Para ti también está esa bendición de ser íntegro. No se puede ser íntegro si no tenemos a Cristo en el corazón. Porque no es con tu propia fuerza, es con la fuerza del Espíritu. Para tú vencer tu día a día en integridad y andar en integridad, tú tienes que estar acercándote a Dios en todo momento. Por eso el Señor te invita en esta hora a que tomes una decisión hoy. Hoy es el día, hoy es el momento. Olvídate de las tradiciones familiares, olvídate del mañana. El mañana no existe. Olvídate de tus metas particulares. Olvídate inclusive de que puedas pensar que quieras llegar a la vejez y allí tú vas a tomar la decisión. Tú no sabes si vas a durar hasta allá. Ninguno de nosotros conoce ni sabe cuándo será el término de nuestra vida. Ojalá llegaras anciano y pudieras tener una vida prolongada y Dios te dé ese privilegio. Yo lo anhelo también. Pero hay que pensar en el momento de hoy. Hoy es el día. Ahora es el momento. Y por eso Dios te invita a que andes en integridad. A que recuerdes esas 3 áreas que el Señor te ha permitido escuchar en esta hora. Que Él mismo las dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esos son los 3 elementos de la integridad. Con la perversidad no tienes buenos resultados. Pero con la integridad hay vida, hay verdad constante y hay un camino que nos permite llegar a la misma presencia del Señor. Por eso recuerda el consejo de Salomón: el que en integridad camina será salvo, mas el del perversos caminos caerá en alguno. Salomón ha dicho una gran verdad. Una verdad que yo he querido transmitirte, he querido interpelar para ti,
y que en la realidad que tú vives te des cuenta de que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Padre, te doy la gloria en esta hora. Tu palabra ha sido hablada, Señor, con seguridad, con certeza de lo que tú enseñas por tu propia palabra. Queremos, Señor, que todo aquel que quiere reconciliar su vida contigo o que quiere acercarse a ti y convertirse, tú se lo permitas en estos momentos. Tú los inquietes, mi Dios, donde quiera que estén en esta hora. No importa qué territorio, qué lugar, qué país, qué municipio, qué comunidad se encuentren, tú, Señor, les toques para salvación, para reconciliación del alma. Asimismo, mi Dios, toques a aquellos que viviendo tu palabra están teniendo luchas incesantes, mi Dios, luchas que trascienden en sus vidas. Permíteles, Señor, poder mirar con claridad esas acciones que deben tomar por la palabra. No ser como las demás naciones. No hacer, Señor, como hizo Dina, la hija de Jacob, que quiso parecerse a la hija de las naciones, que quiso mirar lo que las hijas de las naciones hacían. A eso tú no nos has llamado. Tú nos has llamado, mi Dios, a ir con la verdad, a apoyar la vida, a disfrutarla, Señor, y andar en un camino de integridad que nos dirige a tu presencia. Señor, a través de esta palabra, tú has sanado, tú has liberado, tú has tocado, tú has aconsejado, tú has motivado, Dios, y nos has permitido a todos mirar con claridad lo que tú quieres hacer en medio nuestro, haciendo cumplir tu propósito en mí como en todos aquellos que han escuchado esta bendita palabra tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Te amamos en el Señor y recuerda, Él te quiere andando en integridad y evitando la perversidad. Dios te bendiga. Qué lindo es cuando Dios habla a nuestras vidas. Qué lindo cuando Dios está pendiente a cada una de nuestras situaciones, a cada comportamiento nuestro, y cuando se preocupa por hablarnos para corregir aquel comportamiento que a lo mejor puede ser no agradable en su vida, pero lo hace con amor. Ciertamente debemos andar en integridad. Debemos apartarnos del camino de la perversidad. Y es bien importante lo que el Señor nos ha dicho en esta noche. Yo quiero aprovechar para hacer una oración por aquellas personas que han escrito, que han pedido la oración y que han pedido, ¿verdad?, que intercedamos a Dios por las situaciones que cada uno está pasando. Por situación de salud, por situación financiera. Y si hay alguno que ha solicitado convertirse, pues también lo vamos a presentar. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor y de infinita misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás pendiente a nuestras vidas, Señor. Gracias por el mensaje que tú nos traes fresco, Señor, de tu palabra, Dios Todopoderoso, para refrescar nuestra alma, para poder, Dios Todopoderoso, agarrarnos, Señor, y fortalecernos más aún en el momento en que estamos viviendo, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Dios Todopoderoso, y en esta hora te queremos pedir de manera muy especial que tú seas interviniendo, Señor, en la vida de aquellas personas, Padre Santo, que están pasando alguna situación de salud, Dios Todopoderoso. Sé tú tocándolos allí donde ellos se encuentran, Dios Todopoderoso Jesús. Sé tú derramando virtud sanadora sobre sus vidas para que ellos puedan sentir el poder de la sanidad que hay en ti, Dios Todopoderoso Jesús, para que puedan testificar también de las grandes y maravillosas obras que tú haces, Dios Todopoderoso Jesús. Mira, Señor Dios Todopoderoso, estamos viviendo un tiempo difícil en donde esta situación de la pandemia ha ocasionado, Señor, que muchas familias tengan situaciones financieras, Señor, sobre todas las cosas. Muchos han perdido sus trabajos, muchos tienen preocupación, ¿verdad?, de por qué y cómo van a vivir y a mantener sus familias, Dios Todopoderoso.
Yo te pido en esta hora que tú seas impartiendo fortaleza, paz, tranquilidad, que ellos puedan sentir en ti, Dios Todopoderoso, esa paz que tú solamente sabes dar. Que puedan entender que tú eres nuestro Dios proveedor, que tú estás pendiente a nuestras necesidades, a qué nosotros vamos a comer, a qué nosotros vamos a vestir, como dice tu palabra, Señor. Da paz, Señor. Pon tu mano, Dios Todopoderoso Jesús. Sana el alma de aquellas vidas, Señor, que lo necesitan, Dios Todopoderoso Jesús. Y que ellos puedan tener tranquilidad. En esta hora también te queremos presentar a aquellas personas que no te conocen, que no han tomado el paso de aceptarte a ti como tu único y exclusivo Salvador. Porque esa paz que tú das, la das cuando dejamos, Padre Santo, que tú entres a nuestras vidas. Y eso lo hacemos por decisión propia de Todopoderoso Jesús. Por eso te pido, Señor, que tú inquietes a aquellas personas que en esta hora no te conocen, para que tomen la decisión, den el paso, Padre Santo, de darte la oportunidad a ti, para que puedan ver cuál es la diferencia de vivir contigo en su vida a la vida que a lo mejor estamos viviendo en estos momentos. Tócalo, Señor, inquiétalo, Dios Todopoderoso Jesús, y sé tú obrando en sus vidas también, sanando, Señor, cualquier raíz de amargura que pueda existir, para que junto con nosotros puedan seguir adorando tu nombre maravilloso, Dios Todopoderoso. Y en esta hora te damos gracias por todo, Señor, y siempre dándote las gracias por estar pendiente a nuestras necesidades, por estar pendiente a nosotros y por escuchar las oraciones de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amigo y hermano que nos ha sintonizado en esta hora, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Y te invitamos para que nos sigas acompañando todos los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Siempre hay un mensaje de Dios para tu vida, siempre Dios está pendiente a cada una de nuestras necesidades y cada día es lo que queremos compartir contigo, el mensaje de la palabra, que Dios está pendiente a tu vida. Y recuerda que nosotros somos personas comunes, somos tu comunidad, somos tu familia, somos una iglesia para ti. Dios te bendiga.